Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos en el primer programa del año 2025 de su programa Conocimiento como Aventura, todas las tardes de los días miércoles a las 14 horas. Quiero también comunicarles que hoy estamos inaugurando nuestra 8ª temporada. Ha pasado el tiempo, no nos hemos dado cuenta, pero lo hemos pasado muy bien, nos hemos entretenido mucho y espero que ustedes también haya sido un aporte para toda la reflexión que no tiene que ver con terraplanistas, ni con antivacunas, ni con pensamiento mágico, ni ninguna de estas cosas del pensamiento woke y hasta hace unos pocos años atrás, como los llamábamos, la posmodernidad. Para partir con un programa de radio, ¿qué mejor que partir con un periodista? Entonces vamos a inaugurar el año con nuestro tercer invitado que estudió la profesión. Muy buenas tardes, Javier González, ¿cómo estás tú? Muy Francisco bien. Javier. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado de estar en el programa. Yo tenía unas ganas de entrevistarte hace bastante tiempo, porque la última vez que conversamos resultaste ser un personaje. Una persona bastante entretenida que tiene hartas cosas que contarnos, no solo de su vida, sino que desde el punto de vista de las comunicaciones. Bueno, se hace lo que se puede. No me siento un personaje, más bien me siento como una especie de parte de un gran engranaje. Te quiero preguntar, cuéntanos, ¿quién es Javier? ¿De dónde es? ¿Qué hizo cuando era niño? ¿Cómo fue que llegó a descubrir su talento comunicacional? Como la canción de José Luis Perales. Aquí, por ejemplo. Aquí dedica el tiempo libre. Claro, también. Si es que lo tienes. No, en realidad en esta profesión no se tiene mucho tiempo libre, pero sí, yo creo que fue como una inquietud, bueno, es una inquietud de niño en realidad. Aunque muchos dicen que nació a partir de una anécdota que cuando yo tenía 10 años, estaba en quinto base con el Colegio Santa Marta en Ñuñoa, y recuerdo que en ese tiempo teníamos una profesora de castellano, un lenguaje, ahora en ese tiempo era castellano, y nos mandó a hacer una tarea para la casa que era un cuento. Escribían un cuento de la vida diaria. Y yo escribí un cuento, me acuerdo, tenía que ver con que me juntaba con unos amigos, me prestaban sus tareas y toda la cosa. Pero el problema fue que cuando llegué a la clase me di cuenta de que el cuento era muy fome. O sea, no entretendía a nadie. Y cuando la profesora dijo, a ver, González, salga adelante y lea su cuento. Y yo, ¿qué hago? Dios mío, esto es muy fome, voy allá. Y en ese momento inventé una historia nueva. Ahí mismo. ¿Ya? Enfrente de todo el curso. Empecé a hacer andar mi imaginación y era una historia que hablaba de un niñito que recorría los bosques y se encontraba con una serpiente mágica y tenía que luchar contra... Una fábula, pero que... De hecho, todavía me acuerdo, y muchos de mis compañeros de ese tiempo se acuerdan, porque la anécdota pasó la historia porque la profesora me puso un 1. Porque me dijo, oiga, ¿sabe? Usted no está leyendo su tarea, está hablando, pero no veo que lea lo que está leyendo, está hablando de memoria. Y yo, ay, profesor, y le expliqué toda la cosa, y la profesora me dijo, sí, muy bien, muy buena imaginación, pero usted no cumplió con la tarea, así que le pongo un 1. Por suerte no te frustró. No, yo creo que eso fue como un aliciente, fue como todo lo contrario, así como que de hecho el profesor jefe me defendió incluso después porque se armó toda una revuelta, casi como una revolución, porque los compañeros protestaron. Mi padre, por ejemplo, llegó airado al colegio reclamando que cómo era posible que cortara la imaginación de los niños, y etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta de que yo podía inventar historias, o contar historias en realidad, y contarlas de una manera entretenida. Y de a poco ahí me fui dando cuenta de que tenía facilidad para escribir, que era como la beta clásica del periodismo antiguo, que facilidad para escribir y facilidad para contar historias. Y de a poco ahí nació. Ese fue como el primer paso de una larga carrera que ya tiene casi... ¿Tú eres 35 años. No, de La Reina. De La Reina. El colegio está de Ñuñoa, pero sí, bueno, en realidad casi la mayor parte de los recuerdos de mi niñez son de Ñuñoa. ¿Tu padre era un apoderado participativo? Mi padre sí, siempre fue muy participativo. Bueno, él tenía esa costumbre de ser como histriónico y hacer valer sus ideas. Bueno, hasta ahora, él ya tiene casi 90 años, pero todavía es una persona que le gusta expresar su punto de vista. ¿Y los Gonzalos cuántos hermanos son? En este momento, bueno, habríamos sido 4. Tengo una hermana menor,
un hermano mayor por parte de mi padre y una hermana menor que somos de padre y madre iguales. Y bueno, mi hermano menor, que se llamaba Ricardo Andrés, él nació y alcanzó a vivir 2 días. Y falleció a los 2 días, pero es como, yo digo, es como el boleto de entrada al cielo. Sí, tengo una cuña así como para llegar al cielo. Claro. Oye, ¿y estudiaste en este colegio que era particular? Sí, particular subvencionado en ese tiempo. Era la Escuela 398, Santa Marta. Y de ahí hice la enseñanza básica y después me fui al glorioso Instituto Nacional, en los buenos tiempos del Instituto Nacional. Yo no estudié en el Instituto Nacional, así que yo no le tengo particular afecto, aunque tengo muchos amigos que son institutanos. Pero, no, uno cuando es institutano es imposible no tenerle afecto al colegio. Ahora, bueno, en realidad, no sé si los jóvenes de ahora tendrán tanto afecto por su colegio. Yo creo que ya no existe eso, pero en ese tiempo... Probablemente no, porque no hay afecto por casi ninguna cosa. Entonces la identidad liceana se fue perdiendo prácticamente en todos los liceos. Yo estudié en un liceo experimental, nosotros estábamos muy orgullosos de estar en los liceos experimentales, teníamos una federación de estudiantes aparte, éramos bastante implicados en la educación experimental, que era muy novedosa. Sí. Por ejemplo, una educación que no tenía tareas, que no tenía inspectores, que fomentaba la autodisciplina. O sea, era un invento bastante extraño. Hoy día sería imposible. No, yo creo que ahora es casi... Y el instituto era una máquina de fabricar ingenieros de la Universidad de Chile en mi época. La mayor cantidad de los chiquillos postulados a ingeniería les iba muy bien. Eso era, digamos. Claro, es que teníamos una formación muy estricta, uno recuerda, y no era que los profesores fuesen así como demasiado castigadores o severos, pero sí me acuerdo que lo interesante de esa época, lo súper bueno, era que había pluralismo político, porque era una época de efervescencia, en los años 80, la época de las protestas, pero había respeto. Por ejemplo, yo tenía compañeros que eran de derecha a derecha y otros que eran comunistas, pero acérrimos, y nunca jamás vi que nos peleáramos entre nosotros, o que nos tratáramos mal, nos insultáramos, nos faltáramos el respeto. No, era todo una convivencia sana, éramos todos compañeros, éramos amigos. Ahora eso no existe, ahora tú lo ves y como que todo el mundo anda imbuido en sus teléfonos y ojalá que no me molestes porque no me interesa lo que te pasa a ti. Es como un individualismo terrible. Es un individualismo muy fuerte, muy atroz, muy despersonalizador también. Sí, claro que sí. Oye, ¿y entraste a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile ahí en la Católica? En la Católica. En la Católica, sí. Eso está en el Campus Oriente. Campus Oriente, sí. Fue bien divertido porque yo entré primero a licenciatura en letras con mención en lengua y literatura hispánicas, tremendo. Porque me había ido mal en la prueba de aptitud, pero en ese tiempo, bueno, no sé si, creo que todavía existe, la Católica tenía un sistema que es de currículum flexible. Entonces uno, a partir de cierto tiempo, podía empezar a tomar ramos de otra carrera para tratar de después ingresar exactamente, por admisión especial. Entonces yo estudié casi un año y medio de ramos de periodismo en la Universidad Católica. Y me fue mal, me acuerdo que en la prueba de admisión interna, porque me hicieron me fue bien en la prueba de actualidad, en el examen escrito, pero en la prueba de selección que hacían en ese tiempo, no sé por qué no pasé, nunca me explicaron por qué no pasé. Y dije, no, pues esto no tiene por qué echarme a morir, voy a seguir adelante, esta es mi profesión, o sea, mi vocación también, y decidí, con la ayuda de mis padres, cambiarme a la Diego Portales. Entonces, de hecho, terminé la carrera de licenciatura en letras en la Católica, me egresé, convalidé todos mis ramos de periodismo en la Católica y hice la admisión especial en la Universidad de Diego Portales y quedé. Y ahí terminé, me quedaban como 2 años y medio, una cosa así aproximadamente, entre convalidación y convalidación, y ahí me titulé en la Diego Portales. ¿Y qué profesores recuerdas de tu época en la Portales? Que te hayan marcado, que hayan sido ejemplo, modelo o nada. No, me acuerdo de Guillermo Blanco. Curiosamente Guillermo Blanco lo tuvo en las 2 universidades, porque en la Católica él hacía redacción periodística 1, 2 y 3, y yo lo tuve 1 y 2 en la Católica, y me tocó hacer la 3 en la Portales. O sea, lo tuve en las dos instituciones, y Guillermo Blanco era muy ameno, era muy... Un gran cronista. Exactamente, entonces él como que me traspasó, era como la concatenación perfecta del amor por la literatura y la escritura periodística. Eso lo aprendí mucho de él.
La facilidad para escribir, la capacidad de encantar a los lectores, de crear un discurso que no fuese solamente repetición de cifras, sino que tuviese algún atractivo de realismo mágico. Aunque, hay algunos editores en diarios que me lo aterrizaban, pero nunca he perdido esa esencia. Sí. Oye, ¿y qué otro maestro tuviste? Tuve a Abraham Santibáñez. Abraham, sí. Amigo mío. No, extraordinario. Mucho. Un extraordinario valor. Abraham Santibáñez tuve también a otro profesor que era don Luis Álvarez Valtierra, que fue director también de la escuela Portales, y me acuerdo que una vez tuve un problema con él en un examen, porque se puso a fumar en una sala, y yo soy súper alérgico al humo del cigarro. Yeah. Y en un momento dado le dije, profesor, ¿sabe qué? Por favor, no fume más. Y él me dijo como, quedó mirando así como que, oiga, eso no es asunto suyo. Y yo como que me tocaron el indio y dije, ¿sabe qué? ¿Viste ese cartelito que dice ahí arriba? Dice prohibido fumar, es asunto mío y de todos los demás. Así que, por favor, le ruego que no fume más. Y todos quedaron así como, oh, te van a rajar. Pero afortunadamente no. Yo creo que de hecho el señor después, no a mí, sino que le comentó a otro profesor la situación y le dijo que efectivamente él se había equivocado. Es que por años no estuvo prohibido fumar en la universidad. Claro. O sea, yo creo que yo dejé de fumar en el siglo pasado, pero yo fumaba en clase como alumno y como profe. Después ya no, pero yo creo que mucha gente tenía el hábito, no se daba cuenta. No, exacto. Bueno, de hecho yo ahora soy un paladín. Yo siempre le digo a todos mis amigos fumadores, le digo, mira, por cada cigarro son 12 meses menos de vida. No, pero bueno, igual soy un defensor del libre albedrío en todo caso. Pero, oye, ¿quién dirigía tu escuela cuando estudiaste? En ese tiempo estaba Abraham Santibáñez de director. Ya. Sí. Y en la Católica también tuvo otros profesores que fueron muy simbólicos, por decirles. Tenía al padre el hijo Eugenio Silva, que me hizo clases de ética en ramos de periodismo en la Católica. Ya. Y tuve también a un profesor de licenciatura en letras, que era don Ernesto Livasich, que fue premio nacional. Y tuve también a otro profesor que era el hermano Martín Panero, que era era un laico consagrado y que era muy divertido porque él nos hacía hacer lectura declamada en clase, El Quijote de la Mancha. Ya. Y una vez que nos sacó a leer, porque era como aleatorio, y un día me sacó a mí con otro compañero, mi otro compañero hizo la parte del Quijote y yo hice la de Sancho Panza. Y no sé cómo lo habré hecho, que lo impresioné tanto que me dijo, tú ya no eres González, ahora eres Sancho para mí. Y tuve como 2 semestres más con él y siempre me decía, Chancho, ven por acá, Sancho. Qué genial. Pero esas son anécdotas lindas. Eso lo tuviste en literatura. En literatura, ya. En la Católica, sí. Tuve muchas profesoras que me guiaron bastante en ese tiempo y yo creo que debo agradecer que, bueno, mi pasión por las letras viene de ahí y bueno, y la pasión por el periodismo también se formó en esas dos grandes almas mater que tengo, que son la Católica y la Diego Portales. Tu colega Abraham Santibáñez fue por años secretario del Instituto de Chile. Sí, claro. Ahí ya no está ahora, pero fue un gran valor. Yo no sé si Abraham se jubiló ya, no estoy muy seguro, porque estuvo activo hasta hace poco. Hasta hace poco, sí. Él es columnista y escribe en El Divisadero Vancouver, el periódico donde yo también escribo. Muy bien. Me acuerdo que contaba varias anécdotas. Un día pasó por Vancouver y el diario estaba cerrado, se frustró tanto. Oye, ¿y saliste a trabajar en qué? Yo apenas egresé en realidad antes de egresar de la Diego Portales empecé a trabajar en Las Últimas Noticias, en un área que es de ediciones especiales. De especiales no tenía mucho porque las ediciones especiales de Las Últimas Noticias no son tan prolíficas como las del Mercurio, siempre era como el hermano menor. Pero sí teníamos un suplemento que era la revista del transporte y la revista Solo Auto, que nosotros las empezamos a hacer en ese tiempo, el año 97. Claro, sí, yo recuerdo, sí. Sí, y éramos referentes, o sea, fuimos como el gran espejo del transporte terrestre y multimodal en la prensa chilena, y recuerdo que yo tenía un editor que era bien severo, bien estricto, que era René Durney,
Y el primer día que llegué a hacer la práctica, a las últimas noticias, sin tener idea de lo que era un motor, no tenía idea de lo que era un pistón, una biela, me dijo, a ver, tú te vas a hacer cargo de escribirme un reportaje sobre los nuevos camiones que se van a lanzar este año. Y yo, como si me estuviesen hablando de física cuántica en chino mandarín, no tenía la menor idea. Y le dije, sí, por supuesto, ni un problema. ¿Cómo lo hago? Así que empecé, en ese tiempo eran llamadas telefónicas, no había internet, no había Google, no había nada. Era llamar marca por marca al encargado o algún vendedor y decirle, oiga, ¿usted tiene novedades? Sí, tal y tal camión. Ya, mire, ¿qué día puedo pasar? Voy y usted me enseña de qué se trata. Sí. Fueron como, nos daban como una semana para hacer los temas y me demoré como 3 días y 3 noches en reportear y escribir, pero así a la antigua, como se hacía antes los periodistas de trinchera, yendo directamente a la fuente. Pero esa fue una prueba muy complicada. La vi bien verde, pero afortunadamente salimos adelante en eso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese tipo de reportaje? Estuve 6 años, 7 años, sí. Y ahí aprendí de autos, de camiones, de motores, cajas, transmisiones, de todo tipo, normas de emisión. Me tocó entrevistar a ministros de transporte, a secretarios de telecomunicaciones, líderes gremiales. Estuve reporteando una protesta de los camioneros de San Felipe en el Paso de los Libertadores que bloquearon la carretera. Mira. Sí, ahí aprendí a tomar fotografías también porque no había fotógrafo para ir, no había presupuesto y yo llevé mi camarita con todo lo que aprendí en la universidad y de repente vi a los camioneros bloqueando la ruta, los carabineros de fuerzas especiales adelante, así como enfrente unos a otros. Agarré la cámara y dije, ¡pum!, esta es la mía. ¡Pum! Y de vuelta cuando llegué a Santiago me dijeron, oh, esta foto está buena, portada en las últimas noticias. Mira, qué bien. Sí, así que no, son anécdotas que demuestran que uno por lo menos algo aprende en el camino. Yo después de las últimas noticias, tuve una revista que se llamaba Mundo del Transporte, que bueno, no funcionó muy bien porque ahí me las quise dar de maestro coral, y consejo para los colegas, no traten de hacerlo todo, pastelero a tus pasteles. Y después de que me fue mal ahí, porque no fue muy bien el tema administrativo, después estuve haciendo típicos pitutos, como decimos nosotros, así como por aquí y por allá en el Diario Financiero, haciendo algunas especiales en el Mercurio, hasta que llegué primero a una revista que era de los trabajadores del cobre, de ANSCO, que es la Asociación de Funcionarios de Supervisores de Codelco. Ahí estuvimos haciendo una revista que se llamaba Revista del Cobre. Y ahí aprendí de minería. Ya. Aprendí. Claro, de hecho, ANSCO es un club social en Rancagua. O sea, claro, de hecho, ANSCO es la asociación gremial, la asociación de los supervisores, y ellos tienen una red de clubes que tienen en Rinconada de los Andes, en Rancagua, en las distintas divisiones, tienen sus clubes sociales donde atienden a sus socios, hacen también beneficencias, fiestas y ese tipo de actividades. Y ellos quisieron hacer una revista donde hablaran de sus temas del cobre y de la minería, la gran minería, y de ahí aproveché de trabajar con una gran amiga que es Andrea Urrejola, que también es periodista, trabajó muchos años también en el suplemento de innovación del Mercurio, y con ella hicimos esa revista. Hasta que, bueno, eso también se terminó porque cambió la directiva de ANSCO y decidieron que tenían otras prioridades. Y justo en esos avatares se dio que yo estuve en una feria asistiendo, reporteando para estas notitas breves que se hacían en la revista de ANSCO, que era una feria que se llamaba InnoFood, y me encontré con Jorge Aedo, que era un corrector de pruebas de las últimas noticias, con quien tuvimos una amistad bien larga. Bueno, de hecho él es bien famoso porque es coleccionista, uno de los coleccionistas más importantes de Chile en cuanto a envases, etiquetas y artículos del histórico. Y él me dijo que necesitaban un corrector, un periodista en la revista Indoalimentos. Y yo le dije, perfecto, ¿con quién tengo que hablar? ¿Dónde firmo? Y ahí me dijo que me iban a llamar y me llamó en ese entonces el director editor de la revista, que es Luis Lara, periodista con mucha trayectoria en el área de alimentación. Y él me entrevistó y me dijo que necesitaban a alguien de mi perfil, no que supiera, sino que quisiera aprender. Y ahí quedé. Y eso fue hace como 7 años también. Y desde entonces que estoy trabajando en esa revista Indoalimentos. Así que pasé primero de los automóviles, de los fierros duros, a los minerales y a las riquezas de la tierra, y ahora estoy en el área de alimentación. Así que... Te quiero hacer varias preguntas sobre esto último. Sí. ¿Por qué es importante ser
periodismo de alimentación. Segundo, ¿cuál es el mercado objetivo de la revista u otras publicaciones? Ujú. Y tercero, ¿se puede modificar, por ejemplo, el consumo de alimentos en Chile relativamente? O sea, a medida que pasa el tiempo, claro, cambia la cultura, hay cosas que ya no comemos. Claro. Pero ¿los medios pueden influir tanto en modificar la conducta de consumo de alimentos? Bueno, partiendo primero por el tema de qué significa un medio de estas características, bueno, la revista Intoalimentos hoy está orientada específicamente a informar de lo que es el desarrollo de la industria alimentaria, tanto de Chile como internacional, desde el punto de vista de la nutrición saludable, natural y sostenible. Esos son los grandes ejes del desarrollo natural, nutritivo y sostenible. Porque efectivamente yo he sido testigo de que la tendencia de alimentación, no sé si por lo menos de toda la población, pero sí de una parte importante, es que hemos pasado de lo que era todo lo que el uso de los ingredientes o aditivos químicos o sintéticos a lo que es hoy natural, de origen natural o más natural de lo que se usaba antes. Y desde ese punto de vista uno asume un rol de educación hacia los hábitos de vida saludable. Y uno de los principales hábitos de vida saludable es precisamente la alimentación. No sé si uno puede influir realmente en la decisión final del consumidor, porque en el fondo ahí prima el libre albedrío. Pero ¿y si uno tiene el deber, como comunicador, de hacer el esfuerzo de decirle a la persona, la idea es que tengas una calidad de vida integral buena? Y para tener esa calidad de vida integral, tienes que consumir alimentos que sean de origen lo más natural posible. Y no privilegiar el exceso de nutrientes críticos que son las grasas saturadas, el sodio, el azúcar y las calorías. Entonces, la misión que yo asumí cuando llegué a la revista, bueno, yo se lo dije en ese momento a Luis que yo quería aportar desde ese punto de vista. Y generalmente la mayor parte de los artículos que yo hago, ya sean entrevistas o reportajes, van enfocados hacia ese sentido. Y creo que la industria está dando sus pasos. Yo creo que efectivamente hoy hay más conciencia de lo que había antes. O sea, hay esa como visión de ofrecerle al consumidor un producto más saludable. Tal vez no de todos y no en la proporción que uno quisiera, pero yo creo que se ha ido avanzando y hay bastantes cosas positivas actualmente. ¿Y cuál es tu público objetivo? Bueno, en este momento el público objetivo es primero la gran industria, la que fabrica precisamente los alimentos y que son productores de materias primas, de insumos y de alimentos procesados. Y además tenemos también a los consumidores. O sea, primero están los fabricantes y después los consumidores de esos productos. Y hacia ellos va orientado principalmente nuestro mensaje. ¿Cómo se distribuye? En estos momentos teníamos un proceso de distribución física, pero ahora tenemos distribución digital. O sea, la revista Se Hace tiene una edición de 96 páginas más tapas y se distribuye a través de medios digitales. Hay una master base que tiene aproximadamente entre 10.000 y 15.000 contactos a los que se les hace llegar. ¿Y qué periodicidad tiene la revista? Es bimestral. Salimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque siendo una revista digital, casi 100 páginas, mucho trabajo. Sí, bastante. Mucho trabajo. Pero afortunadamente tenemos una buena red de colaboradores. Tenemos, por ejemplo, asociación con INTA de la Universidad de Chile. Tenemos también asociaciones con los distintos institutos que trabajan en pos del desarrollo del ecosistema emprendedor alimentario, del ecosistema agroindustrial, que son INIA. Tenemos también muy buenas relaciones con el Colegio de Ingenieros de Alimentos de Chile y también con otras instituciones como FIA, como Achipia, que es la agencia que regula la calidad alimentaria. Y ellos habitualmente nos hacen llegar sus aportes, qué sé yo, por ejemplo, investigadores o docentes que nos envían artículos donde hablan sobre ciertos aspectos específicos de la producción, o de la inocuidad, o de la seguridad alimentaria, y ellos también entregan sus aportes. Y el resto, bueno, un servidor se encarga de reportear los otros temas y de completar las ediciones. Oye, ¿cuál sana es la comida chilena tradicional, histórica? Yo te diría que de 1 a 10 la comida chilena, o la comida casera en sí, es bastante saludable.
El gran pecado que tiene el consumidor en sí es abusar de ciertos ingredientes, como por ejemplo la sal y el azúcar. Pero eso yo te diría que es común para muchos consumidores alrededor del mundo. Pero en sí la comida casera es bastante más saludable que, por ejemplo, comprarte un combo de comida chatarra o de comida rápida. Pero la clave está en esa. Uno tiene que, como yo siempre digo, si tú quieres tener una vida feliz o plena, no te prives de nada. Es lo más saludable o lo más positivo es que tú comas de todo, pero siempre en su justa medida. Chile que es un país sanguchero. Sí. ¿Qué tal son los sándwiches? ¿Los sándwiches en Chile? Sí, ¿qué puedes opinar desde el punto de vista de su calidad alimenticia? Bueno, mucho depende también de los ingredientes que vayan a usar, porque, claro, hay sándwich que uno se puede comprar una picada en cualquier parte por ahí y por lo general van a tener más grasa o ingredientes de menos calidad, eso es inevitable. Entonces uno siempre también tiene que tener cuidado de tener confianza o de tener cierta garantía de que el local donde uno va a tener un buen manejo de ingredientes, que no va a tener problemas de contaminación cruzada, que va a tener una adecuada higiene. Eso es lo importante. Uno se da cuenta en eso, por ejemplo, o en la misma manipulación que tienen los trabajadores del local. Son señales que uno se fija y se puede dar cuenta de dónde es más arriesgado o dónde es más seguro. Estaba pensando, Chile es un país que tiene una cultura del consumo de cerdo, el queso de cabeza, el sustituto se llamaban antiguamente, o sea, una cantidad de lípidos horroroso, digamos. Sí. ¿Hay algún consumo sano de cerdo, saludable de cerdo o no? Pensando que los cerdos hoy día no tienen nada que ver con los de antes, porque los cerdos ahora van al gimnasio, parece. Sí. Bueno, en sí, de hecho, la carne de cerdo es más saludable que la carne de vacuno, porque la carne es más magra. Bueno, salvo efectivamente aquellos cortes que sí tienen grasa por un tema de la zona del animal, que es la que se procesa. Pero el gran problema de Chile en este momento es más bien el exceso en el consumo de comida chatarra. Porque de hecho hay un estudio reciente que hizo la Asociación Mundial de Obesidad, donde dice que el 42% de la población chilena tiene algún grado de sobrepeso y de obesidad. Y que de aquí a unos 30 años, o sea, de aquí al 2050, ese porcentaje podría llegar al 80%. Oh. Entonces, de hecho, en este momento somos el país más obeso de Sudamérica. Superamos incluso a Argentina, que uno puede decir que, bueno, pero si los argentinos son parrilleros. No, nosotros tenemos más índice de grasa corporal y más índice de obesidad que ellos. Y eso es porque la gente está muy acostumbrada, por ejemplo, a ir a cualquier parte y a comerte un completo a 2 horas, o a comerte 2 completos o 3 en vez de 1, o a comer mucha grasa, mucha sal y mucha azúcar. Sobre todo, el chileno es especialmente bueno para consumir dulces, golosinas, bebidas gaseosas y pan. Yeah. Y no es malo comer esas cosas, pero el problema es que las comen en exceso. Entonces, el chileno no sé si no sabe medirse o no sabe tener conciencia de que lo que come impacta efectivamente en la salud. Y no es porque uno sea majadero, uno se preocupa por la salud de la gente, porque de hecho también es un problema de salud pública, porque mientras más obesidad hay más impacto para el sistema de salud pública. Claro. Y eso también genera lo que le dicen los especialistas, un costo oculto de la alimentación, que genera impacto en el sistema y que a su vez genera otros efectos sociales adversos. Y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta al momento de cuidarse, porque en el fondo cuidarse significa comer bien, y comer bien es comer balanceado, sin exceso de nutrientes críticos y tratando de que las porciones sean en la justa medida. Claro, pero esta es una cultura de la repetición. Sí, eso es inevitable, pero yo creo que de a poco. Ahora, yo creo que de hecho las generaciones jóvenes, más allá de los veganos o de esas tendencias que no comen carne, yo creo que las generaciones jóvenes son más exigentes al respecto. De hecho, son más exigentes, y uno lo ve en las tendencias de compra, y sobre todo lo ve en las nuevas empresas, los startups, los emprendedores que producen hoy alimentos, que recurren incluso a fuentes de proteínas que uno ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, hoy hacen snacks saludables con harina de grillo,
o con algas o con microalgas, que son estos microscópicos que se usan para purificar agua, pero que al mismo tiempo pueden servir de biomasa nutritiva para crear nuevos alimentos. Y esos emprendedores hoy tienen un gran peso en lo que es el desarrollo de nuevos alimentos, en lo que es biotecnología, y permite incluso posicionar a Chile como una potencia exportadora de biotecnología y de conocimiento alimentario. Que incluso la misma gente de ProChile, de Transforma Alimentos, que es una iniciativa que trabaja, que es de Corfo, están potenciando al ecosistema emprendedor. Y cada año, yo puedo decir, por ejemplo, que Transforma Alimentos publica un catálogo de innovadores con 50 innovaciones bioalimentarias que privilegian los ingredientes saludables, naturales y sostenibles. Y eso ha posicionado muy bien a Chile como potencia exportadora para distintos mercados que incluso pueden ser ahora, como por ejemplo exportar, pongo un ejemplo, exportar café enriquecido con hongos que puede ser vendido en el mercado de la India. Y eso genera a su vez impacto para toda la economía. Así que yo creo que actualmente se están dando buenos pasos al respecto, no solo desde el punto de vista del consumidor, sino también del productor. Javier, ¿y se están acabando los alimentos en el mundo? Uno de repente escucha noticias tan catastrofistas en las noticias internacionales, las pocas que aparecen en Chile. Sí. Yo diría, claro, no es como para ser alarmista ni tan catastrofista, pero sí, efectivamente, hoy la industria enfrenta un gran desafío, que es incrementar la producción de alimentos, porque de aquí al 2050 vamos a ser más de 10.000 millones de habitantes, y eso es una presión enorme para los sistemas productivos. Y no solo por el hecho de que haya que producir o generar más conocimiento, más tecnología, sino que porque los mismos suelos de cultivo se empiezan a agotar, por lo que es el cultivo incentivo. Entonces, eso implica la necesidad de que toda la industria se replantee a sí misma, en el sentido de cómo puedes producir más alimentos sin generar más contaminación, sin generar más impacto ambiental y haciendo un uso más eficiente de los recursos. Entonces, es un desafío importante y, claro, no es que se estén acabando los alimentos, sino que de un día para otro digan, se acabó la comida. No, pero cada día va a ser más difícil producir esa comida como lo hacemos hasta ahora, porque va a haber menos suelos de cultivo, porque el clima va a ser más impredecible, va a haber más sequías o más tormentas en las zonas de cultivo y eso va a ser más difícil producir alimentos. Entonces, la industria tiene que replantearse y tiene que reformarse, tiene que ser capaz de producir más, con menos recursos y impactando menos al medio ambiente. ¿Cómo andamos en Chile pensando que uno escucha noticias, por ejemplo, no sé, hay vinos en zonas muy al sur o muy al norte, que antes nadie se planteaba? Sí. Cultivos de frutas también en zonas que antes era imposible sembrar. Pero eso parece ser más bien la excepción. Estoy pensando en la plantación de legumbres, las hortalizas en general. ¿Tenemos menos tierras? ¿Se nos están agostando las tierras? Bueno, de hecho hay dos fenómenos ahí que suceden que son bien patentes. Que uno es el cambio climático, que aunque muchos digan que no existe, es real. O sea, hay menos disponibilidad de agua, hay menos lluvias, hay un estrés hídrico permanente, puede que llueva un poco, que llueva un poco más, pero efectivamente hay menos agua para el riego. Y eso va a ser patente de aquí a unos 20 años más. Vamos a ver que, de hecho, en la misma zona de Santiago se va a empezar a parecer más a Copiapó. Vamos a empezar a tener incluso menos agua potable para el consumo. Yeah. Y eso implica que los cultivos tienen que desplazarse hacia el sur. Y, de hecho, hay estudios que ha hecho la Católica de Valparaíso y que también ha hecho la Universidad de Talca, donde se ve efectivamente que hay muchos productos como la misma Fides, la vides para el vino, y ciertas hortalizas, que lechuga, tomate o las mismas frutos que se cultivan en la zona central, que van a tener que empezar a desplazarse hacia donde efectivamente haya más agua. Es decir, es una realidad que tenemos que ya no empezar, sino que asumir de una vez que el estrés hídrico nos va a acompañar, o que los fenómenos atmosféricos violentos, como las grandes tormentas del año pasado que destruyen cultivos, van a ser cada vez más frecuentes. Entonces hay que estar más preparados para eso. Yo diría que Chile efectivamente es uno de los países que eventualmente puede estar en más riesgo de sufrir este problema de inseguridad alimentaria, como se le llama, que es la poca disponibilidad o el mal acceso a los alimentos, porque muchas de sus tierras de cultivo se van a ver afectadas en la zona centro-sur y, claro, la agricultura va a tener que replantearse, como lo digo, va a tener que empezar a modificar sus sistemas de producción para ser capaz de adaptarse, ser más flexible a lo que va a ser el nuevo escenario de cambio climático.
Eso implica también la intervención genética de algunas especies. De hecho, exactamente, y qué bueno que lo mencionas, porque hay ya varios emprendimientos nacionales que trabajan en conjunto con universidades y empresas privadas, muchos emprendedores que trabajan también con universidades que desarrollan genética experimental o de cambio en los genomas de los cultivos para hacerlos más resistentes a las sequías o a las tormentas, y han dado buenos resultados porque permiten acortar los tiempos de cultivo y ofrecer productos que no son genéticamente impactantes para la salud, como muchos pueden pensar, que dicen, pero la intervención genética te puede provocar enfermedades o un impacto negativo en la salud. No es tan así. Hay mucho de mito ahí, porque la edición genómica actualmente que se realiza, que como se llama el proceso, permite desarrollar cultivos más seguros, más resistentes al clima, pero también más saludables. Entonces, las herramientas existen y también existe el talento. Hay mucho, pero muchísimo talento en las generaciones jóvenes, en científicos, en emprendedores o en ingenieros que quieren efectivamente cambiar estos paradigmas, desarrollar nuevas formas de producir alimentos naturales, saludables y sostenibles, pero que también necesitan apoyo. Y ahí necesitan apoyo tanto de las autoridades, de los organismos que entregan los recursos fiscales, como también de la empresa. Las grandes empresas privadas tienen que decidirse a apoyar estas iniciativas, a invertir, porque en el fondo una empresa que siga produciendo tal como está ahora, en algún momento va a agotar sus recursos y va a decir, ¿qué hacemos ahora? Pero en cambio tienen la posibilidad de apoyar a estos emprendedores a este ecosistema y después sumarlos como socios de negocio para poder conquistar o aperturar nuevos mercados, tanto internos como externos. Así que existen las herramientas, existe el conocimiento, lo que hace falta es más voluntad para apoyar esos emprendimientos. Oye, ¿y las proteínas? ¿Hay algo así como neopollos, neocordero, algo así? Porque uno escucha más hablar de los vegetales. Claro, de hecho hay unos mecanismos, unas metodologías de trabajo que se llaman de carne cultivada. Y existen. En Chile hay una empresa, una institución que se llama Luyef, que desarrolla carne cultivada en laboratorio a partir de... En el fondo es como una especie de, por decirlo de una manera sencilla, es como clonación de células. A partir de una célula madre se puede reproducir, por ejemplo, por decir una cosa gráfica, un filete. Es un filete de laboratorio, que es exactamente igual a un filete de un vacuno, pero sin matar al animal. O sea, se produce directamente en laboratorio. Claro, esta es una tecnología recién muy incipiente, que es cara todavía de producir, pero que efectivamente puede ser una alternativa, incluso una alternativa para mucha gente que dice, yo no quiero comer más carne porque me da pena hacer sufrir a los animalitos. Bueno, entonces en un futuro cercano podemos tener filetes de laboratorio donde no hay sufrimiento animal y eventualmente no se daña el medio ambiente. Entonces existen, como te digo, hay mucho conocimiento, muchas ganas de emprender. Hace falta apoyarlos y darles también la posibilidad de que se puedan desarrollar. Sí. Hasta ahora, existen hay tiendas en Estados Unidos, en Indonesia e incluso también algunas en Israel que ofrecen pollo cultivado en laboratorio, pero todavía es caro. Entonces hace falta la capacidad de invertir, de apoyar para que sea más masivo. Y el debate en torno a la leche que se ha producido en los últimos años, aquellos que dicen que cómo le podemos tomar la leche a otro animal, digamos. Todo esto que es tan llamativo, por decirlo así. ¿Cómo andamos en Chile con eso? ¿En cuanto a la intolerancia a la lactosa, dices tú, o a otra? No. Que el ser humano no debería tomar leche de otras especies. Técnicamente no. O sea, de hecho, técnicamente, por ser mamíferos, deberíamos dejar de tomar leche una vez que ya dejamos atrás la niñez o la tierna infancia, como se dice. Pero yo creo que no es como para demonizar la leche tampoco, porque desde mi humilde punto de vista, hay científicos que también lo piensan. Yo creo que el tema de las intolerancias o las alergias a la leche está un poco sobrediagnosticado. Yo creo que la leche es saludable. De hecho, yo soy un bebedor acérrimo de leche y nunca he tenido problemas al respecto, nunca he tenido reacciones alérgicas ni nada, en lo absoluto. Yo creo que hay una cosa ahí más bien como de cierto totalitarismo de ciertas expresiones veganas o que defienden el no consumo de productos animales. Yo creo que, como dije antes, todo en su justa medida es positivo. O sea, todo alimento que sea nutritivo, si uno puede ingerirlo, debería hacerlo.
claro, si uno abusa, por ejemplo, mucho de, incluso cualquier alimento que sea saludable, si uno lo consume en forma demasiado grosera, te va a hacer mal, te va a engordar o te va a hinchar o te va a producir algún efecto negativo. Pero yo creo que la leche es un buen alimento, es nutritivo, aporta nutrientes, aporta calcio, así que no hay que demonizarla. Si uno quiere tomar, bien, y si no quiere, bien también. En nuestra relación con los productos del mar, que consumimos tan poco, ¿hay algún esfuerzo por ahí para que nosotros efectivamente tengamos una nueva fuente de proteína más saludable, incluso que podría ser hasta más barata? O sea, de hecho, el principal producto del mar que hoy está dando muchas expectativas a los emprendedores son las algas. Y nosotros somos muy ricos en cultivo de algas. Claro, porque es una extraordinaria fuente de proteína. Incluso hay estudios que dicen que ciertas especies de algas tienen más proteínas que la carne de vacuno. Y eso es algo que están explotando. De hecho, muchos emprendedores que desarrollan snacks nutritivos hechos a base de algas o harina de algas, o también lo usan como materia prima o ingrediente para producir otros alimentos. Y yo creo que esa también es una buena alternativa para el futuro, una buena alternativa desde el punto de vista de que tenemos el conocimiento y la oportunidad de explotarlo. ¿No hay riesgo que se agote? Bueno, como todo, sí, claro. Que la gente se pone a explotar las algas. En Chile tenemos una cultura minera. Ese es el punto. Dejamos el hoyo vacío. Claro, ese es el punto, porque muchos de los cultivos o de las explotaciones económicas que se hacen a veces son sin control. Porque, bueno, ahí tiene que el Estado también tener de alguna manera una mejor marco regulatorio para, claro, prevenir que los bosques de algas efectivamente sean sobreexplotados. Bueno, de hecho, hay algunos casos ya en la zona sur donde hay bosques de algas que han sido sobreexplotados porque no hay regulación, no hay control. Pero, como digo, todo pasa por la capacidad que tengamos como sociedad o como Estado o como gobierno de tener un marco regulatorio que sepamos respetar. Yo creo que efectivamente los productos del mar brindan una muy buena posibilidad de ofrecer nutrientes que están ahí y que se deberían aprovechar. Te van a cambiar los temas de la revista, así como en pocos años más. Bueno, esperemos que haya temas, que eso es lo importante. Oye, que hemos pegado en la alimentación. Sí, por supuesto. ¿Alguna de las cosas que hayas hecho antes que te haya impactado en la vida, que te haya cambiado tu manera de hacer la profesión? Yo creo que hay varias cosas. A ver, vamos viendo. Porque yo partí siendo muy muy fanático de los autos y al final se empecé a sentir que el tema automotriz es simpático, por decirlo de alguna manera, que tiene sus bemoles positivos, pero que en realidad como que no aporta mucho al tema del desarrollo espiritual del ser humano, porque en el fondo es un producto de consumo y llegó un punto en que uno dice, no me ofrece más, esto es una industria más y aspiraba a crecer y a buscar otros horizontes. Pero efectivamente yo te diría que lo que más me ha marcado es la alimentación, más que la minería o más que el sector automotriz o la crónica, porque también hice un poco de turnos de crónica en las últimas noticias, hice crónica roja, me tocó hacer turnos nocturnos, policial y ese tipo de cosas. En el fondo lo que más me ha marcado es la alimentación. De toda mi carrera, de mis 35 años de trayectoria en el periodismo, yo creo que lo que más me ha marcado es la alimentación y esa como necesidad de poder aportar un poco más a una mejor calidad de vida integral. Yo creo que eso es lo que más me ha profundizado la vocación del periodismo, porque hubo un momento en que incluso pensé en abandonarlo. Dije, esto ya no me motiva, no me siento inspirado a seguir creando. Es como ir marcando el paso y en ese punto uno dice, ¿para qué? Mejor hacer otras cosas que sean más apasionantes. Hasta que llegué al tema de la alimentación y eso como que fue una segunda vida, un segundo nacimiento. Oye, la alimentación es cultura y en Chile tenemos una cantidad de inmigrantes que han traído sus platos típicos, incluso sus formas de cocinar, sí, que no son las nuestras. ¿Cómo está lo que podríamos llamar el mestizaje alimentario en Chile? Yo creo que cada vez eso va a ser más notorio. De hecho, uno lo ve paseando por los distintos rincones de la ciudad. Antes era como muy exótico encontrar un restaurante peruano, era como claro, muy muy raro. Así, no, vamos a la novedad, el restaurante peruano. Ahora hay restaurante peruano en cada esquina.
Y empezamos a ver también preparaciones colombianas, venezolanas, haitianas, dominicanas. Yo creo que el mestizaje es propio de la naturaleza humana, más allá de que se diga que la inmigración es tal cosa, o que es negativa, o que aporta o no aporta. Yo creo que la interacción cultural no solo es natural, a veces es necesaria, porque uno no puede vivir solamente encerrado en su propia provincia, tiene que abrirse. Si al final de cuentas, la raza humana es una sola. Podemos ser chilenos, argentinos, venezolanos, lo que sea, pero somos todos hijos de una misma raza, así que venga. El mundo moderno Sí. tiene países, tiene fronteras. Claro, tiene fronteras, pero para mí la frontera no es más que una división artificial que en algún momento se le ocurre al ser humano. Sí. El planeta es uno solo. No podemos, ya no podemos trazar fronteras solamente por trazarlas, pero claro, hay un tema de ordenamiento jurídico, de reglas por detrás, pero Y económico. claro, por supuesto, pero yo creo que el futuro, tal vez no lo veamos en nuestras vidas, pero el futuro de la raza humana yo creo que es la integración, es trabajar conjuntamente, porque al final el planeta es uno solo y no sacamos nada con nosotros tener un país súper sustentable si al final el vecino de al lado hace todo lo contrario. Como por ejemplo tenemos a un presidente recién electo en Estados Unidos que dice que no importa producir bombillas de plástico porque los tiburones no les hacen nada mal. Entonces, yo creo que eso es una involución. Yo creo que el ser humano en algún momento va a tener que evolucionar hacia una existencia más comunitaria. Y en esa existencia comunitaria el mestizaje aporta, es enriquecedor. Los alimentos de nuestros inmigrantes, ¿qué tal son en términos dietéticos? Los alimentos de nuestros inmigrantes. Claro, estoy pensando, a ver, las arepas, ¿son más sanas o menos sanas que las empanadas desde el punto de vista nutricional? Yo te diría que incluso podrían ser más saludables porque no están hechas con harina de trigo, están hechas con harina de maíz. Entonces, eventualmente le hacen bien a los que son alérgicos al gluten. Pero Siempre y cuando no tengan diabetes. claro, exacto. Es todo variable. Yo creo que, como dije en algún momento, uno no debe privarse. En el fondo, es bueno probar de todo, pero probar en su justa medida. Yo creo que es todo equilibrado. Claro, hay algunas cosas que tienen más grasa, otras cosas que tienen más sal, otras cosas que tienen más harina, pero es bueno probar, es buena la diversidad. Yo creo que la diversidad nos enriquece, hay que aprovecharla. Pero es bien optimista. Sí, yo siempre soy optimista. Bueno, soy pesimista en otras cosas, pero yo creo que en el tema de la integración social hay que ser optimista. Sí. Yo soy un optimista bien informado, sí. Sí, claro. Porque lo que uno ve a veces, bueno, no es lo mejor de la expresión de otros países, sin duda, claro que sí. Sí, claro. Oye, siempre en el tema de la alimentación desde un punto de vista más cultural, ¿cuánto se demora cuántas generaciones en cambiar los gustos alimenticios? Eso es variable, depende mucho. Hay muchas variables también que ahí intervienen, no solamente la histórica, sino que las sociológicas, las conductuales, las tendencias, pero yo creo que de 1 a 2 generaciones yo creo que se podrían producir cambios importantes. Ahora, claro, cuando hay necesidades de salud pública o situaciones que requieren más celeridad, claro, uno tiene que tratar de profundizar o acelerar esos cambios, pero generalmente a modo natural debieran ser de 1 a 2 generaciones. Bueno, yo creo que ya en el corto plazo, por ejemplo, va a ser mucho más común que hoy encontrar arepas en casa. Vamos a tener recetas para producir alimentos o recetas tradicionales de Colombia, de Venezuela, de Haití, de todos los lugares donde hemos recibido inmigrantes. Yo creo que ya en el corto plazo eso va a ser mucho más. La comida en Chile Sí. es clasista. Sí, por Tal supuesto. vez no solo por la calidad ni por el costo, sino que por lo que se come. Yo recuerdo cuando yo era chico, las clases bajas comían poroto, Sí. las clases altas garbanzo, y la gente que, digamos, la clase media baja comía lentejas. y era bien marcado, ¿eh? Porque Sí. los valores eran bien distintos. Sí, también. claro, claro. Bueno, ahora, yo diría que ahora no sé si se da tan marcado, pero se ha perdido un poco la cultura de la comida. Perdón, Yo creo que hoy día, ya no, por ejemplo, nosotros tenemos mucha costumbre asociada a la comida, por ejemplo, hacer cariño comiendo. Te invito a comer, te invito Sí. a tomar desayuno. Sí, Podíamos juntarnos para, en general,
la amistad y el mismo parentesco. Claro que sí. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver a los tíos, entonces eso es, llevemos cosas para cocinar allá. No, yo creo que ahora eso ya no existe. Ahora es la cultura del Rappi o del Uber Eats y todas esas aplicaciones para pedir comida a domicilio. Yo creo que se ha perdido un poco el tema de la comida casera. Pero yo creo que hoy día es por la urgencia, pero espérate un poquito, cuando la gente se siente un rato, probablemente volvamos a tener comida cocinada en casa. Lo ideal sería que fuese siempre así, que uno tratase de privilegiar la comida casera lo más posible. Pero claro, en el término de la urgencia, la rapidez de los tiempos... Piensa tú, yo soy de los que creo que cuando cambió la jornada, cambiaron las costumbres alimenticias. La jornada única nos instaló la comida rápida, la colación. Sí. En cambio, antes uno almorzaba en la casa. Yo recuerdo cuando estudié en el liceo tenía doble jornada. A la salida a la 1 y a las 3 estaba de vuelta. Eran 2 horas. Claro. Y teníamos clases de lunes a viernes en la tarde, excepto el miércoles, y de lunes a sábado en la mañana. Y se entraba a las 8 al liceo. Entonces, claro, pero eso permitía 2 horas de almuerzo. Sí. Yo creo que la colación permitió la aparición de una serie de restaurantes que antes no existían en Santiago. En Santiago todavía existen los restaurantes clásicos. Ah, sí, por antes supuesto. de los 60 y repoco. Sí. No, se han quebrado algunos. Pero los que se instalaron de ahí para adelante les fue muy bien. El Domino. Por supuesto, sí. El Domino es uno de los no sé si clásicos, todavía prepara completo con cebolla, pero... Sí, de hecho creo que tiene como 15 o 20 recetas distintas. Sí, hace tiempo que no voy, sí, pero sí, era un clásico. Yo me acuerdo que existía cuando yo salía de clase del instituto, ya existía el Domino, así que ese era el clásico de las juntas de... Claro, sí. Claro. Entonces, Oye, te quiero contar que se nos ha pasado el tiempo volando hablando de comida, ya se me abrió el apetito. Así que dejémoslo hasta acá, a ver si podemos contarnos más adelante, Javier. Bueno, por supuesto, encantado. Mira, me quedaron varias preguntas, o sea, a ti te puedo hacer las preguntas que siempre se me ocurrían y que no tenía quien me las pudiera contestar. Así que te agradezco mucho tu disposición. Muchas gracias a ti. Bueno, y aprovecho de invitar también a los auditores a que vean nuestra revista www.indoalimentos.cl para que puedan conocer también un poco más de nuestro trabajo y de las actividades que hacemos durante el año. Estupendo. Y a ustedes, estimados auditores, nos despedimos hasta el próximo miércoles, en que también vamos a tener un entrevistado tan entretenido como Javier González, que nos ha acompañado el día de hoy. Francisco Javier, a mí me gusta el nombre completo. Y la próxima semana estaremos con el director del Instituto de Neurología de la Universidad Austral. Muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como Aventura, una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.